Su madre fue una mujer vitalista, con una excelente salud, que a pesar de que sus contemporáneos consideraban que estaba loca, fue una mujer que no tuvo ningún aborto, tuvo 6 hijos y todos llegaron adultos, algo poco común en su época. Sus hijos fueron Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina, y todos ocuparon puestos en las cortes europeas. Su madre fue Juana I de Castilla. Hoy te contaremos la historia de su primogénita Leonor de Austria o de Habsburgo, quien durante toda su vida sería utilizada por su hermano Carlos como una pieza en su ajedrez político. Leonor fue la primogénita de Juana I de Castilla y de Felipe de Habsburgo, y nació en Lovaina, Bélgica, el 15 de noviembre del año 1498. Y cuando sus padres Juana y Felipe, alrededor del año 1504, viajan a España a recibir la herencia del trono de Castilla, Leonor y sus demás hermanos nacidos en Flandes, Carlos, el que sería el emperador Carlos V, Isabel y María, quedaron al cuidado de su tía Margarita de Austria, donde permanecieron hasta la edad adulta. Todo parece indicar que Leonor tuvo una infancia feliz y recibió una buena educación, que incluía no solo ejercicio físico, sino también el estudio de las letras, y llegó a convertirse en toda una experta en el arte de la música. Leonor no era hermosa, ya que heredó el prominente mentón de los Habsburgo, pero poseía gracia y elegancia. Cuando tenía 18 años, se enamoró de Federico, el cuarto hijo del conde palatino Felipe de Baviera, que se encontraba en la corte de Borgoña como el enviado del emperador Maximiliano. Los enamorados intercambiaron varias cartas, pero una de ellas caería en las manos de su hermano Carlos, el que, haciendo valer su autoridad, forzaría a los amantes a renunciar públicamente a cualquier compromiso entre ellos, y Federico sería enviado de regreso a Alemania. Leonor tuvo varios pedidos de matrimonio. El duque de Lorena y los reyes de Dinamarca y Navarra pidieron su mano, pero serían rechazados, y en el año 1517 su hermano Carlos arreglaría su matrimonio con el rey de Portugal Manuel I, llamado también el Afortunado, a quien Leonor no había visto nunca y que era 29 años mayor. Manuel ya había estado casado antes 2 veces con infantas españolas que también le habían dado descendencia. En septiembre de 1517, Leonor viajaría a España con su hermano Carlos, cuando éste abandonó Flandes para ocupar el trono de Aragón, que había heredado de Fernando II, su abuelo, y tras un peligroso viaje por mar, llegarían a España, y su primera visita fue a su madre Juana en Tordesillas, y allí conocieron a su hermana Catalina y a su hermano Fernando, que habían crecido en España. El 13 de julio del año 1518 se celebró la boda de Leonor con Manuel por poderes, y el 24 de noviembre viajaría a Lisboa, Portugal, donde se celebró el matrimonio, y allí conocería a los hijos de Manuel, que eran solo unos años mayores que Leonor, con los que mantuvo muy buenas relaciones. Conoció a Isabel, la futura esposa de su hermano Carlos V, y a Juan, futuro Juan III, quien se casaría con su hermana menor Catalina. Con Manuel tuvo 2 hijos, Carlos, que murió de niño, y María. Su esposo Manuel murió en el año 1521 y, tras su muerte, Leonor decide regresar a España a encontrarse con su hermano, pero los portugueses no la dejarían llevarse a su hija María, que tenía solo 6 años. Una vez más, Leonor sería utilizada por su hermano en su juego político, pues Carlos la prometió al duque de Borbón, Carlos III, como pago de un favor político, pero la promesa de matrimonio nunca se cumplió. Pero el hermano no tardaría en aceptar otra oferta de matrimonio de parte del rey Francisco I de Francia,
tras este ser derrotado y capturado por Carlos en la batalla de Pavía, Italia, en febrero del año 1525. El matrimonio fue un acuerdo político, en el que el amor no desempeñó ningún papel. Formaba parte de los términos del Tratado de Madrid, en función del cual Francisco recuperó la libertad del cautiverio vivido en España. Otra vez Leonor era usada por su hermano en su ajedrez político. El 19 de enero de 1526, Leonor y Francisco se prometieron en matrimonio por poderes y un mes más tarde se conocieron en Illescas, Toledo, en medio de una celebración que duró 10 días. Sin embargo, Leonor no acompañaría a su esposo Francisco cuando él regresó a Francia el 17 de marzo de 1526. El rechazo de Francisco en acatar el Tratado de Madrid y entregar el Ducado de Borgoña a Carlos V dio paso a una reanudación de las hostilidades que continuaron hasta la Paz de Cambrai, conocida como la Paz de las Damas, el 3 de agosto de 1529. Mientras tanto, Leonor se quedó en España, tratando de mejorar la fortuna de los hijos de Francisco, Francisco Delfín de Francia y Enrique Duque de Orleans, que seguían retenidos como rehenes de Carlos en España. Durante esta etapa sería la madrina de bautizo del futuro Felipe II de España, el hijo de su hermano Carlos. Y el 20 de marzo del año 1530, Leonor se casaría por poderes con Francisco. La ceremonia tuvo lugar en Torrelaguna, cerca de Madrid, y a esta asistiría la emperatriz Isabel, la esposa de su hermano Carlos V. Carlos le permitiría a Leonor reunirse con Francisco solo tras haber pagado una cuantiosa cantidad de dinero como rescate. En este viaje también fueron los hijos de Francisco, y el 1 de julio de 1530, tras cruzar la frontera entre España y Francia por el río Bidasoa en 2 barcos, Leonor y los hijos del rey llegaron a Bayona, Francia, el 2 de julio, donde fueron recibidos en medio de una multitudinaria bienvenida. Pero Francisco I se reuniría con su nueva reina y sus hijos cerca de Roquefort de Marsan, en Francia, el 7 de julio de 1530, y se casaron sin mediar ceremonia oficial. Y Leonor sería coronada reina de Francia el 5 de marzo del año 1531 en la abadía de Saint-Denis, y 2 días más tarde hizo su entrada en París. El gran maestre de Francia, que había supervisado los preparativos para la coronación, admiraba profundamente a la nueva reina. Los franceses, decía, debían agradecer a Dios haberles premiado con una dama tan hermosa y virtuosa. Pero Francisco I no estaba satisfecho con su esposa. El embajador de Inglaterra en Francia, Sir Francis Bryan, le había comentado a Enrique VIII de Inglaterra que algo no iba del todo bien en la pareja real. Leonor no fue feliz en su matrimonio. El rey la ignoraba. Durante 4 meses no la había visitado en su alcoba y no se le veía hablando con ella muy a menudo, a pesar de que el francés era la lengua materna de Leonor, por lo que el idioma no era una barrera entre ambos. Y es que Francisco estaba enamorado de su amante. Cuentan las crónicas de la época que cuando Leonor llegó a París, el rey se encontraba sentado en una ventana con su amante a su lado. En una ocasión, la hermana del rey, Margarita de Navarra, le comentaría al duque de Norfolk que no había hombre menos satisfecho con su mujer que su hermano, pues éste no había dormido con ella en 7 meses, debido a que Leonor no era de su agrado. Según Margarita, su hermano comentaba que cuando dormía al lado de ella no podía dormir, y cuando lo hacía lejos no podía dormir mejor. Leonor no podía competir con la amante por el amor del rey. Sin embargo, le fueron concedidos todos los honores de su rango y contó con un gran séquito, de los cuales muchos eran españoles, entre las cerca de 50 damas de la reina y damas de honor, y también un número poco habitual de músicos. Sentía gran afecto por el delfín Francisco
y lloró su repentina muerte el 10 de agosto de 1536. Y de sus otros dos hijastros prefería a Carlos sobre Enrique, quien se había convertido en el heredero al trono. Durante su etapa como reina de Francia no tuvo mucha influencia en la política, pero intentó de mil maneras restablecer la paz entre su marido y su hermano. Durante toda su vida, Leonor, ayudada por su hermano Carlos V, lucharía por llevar a su hija María, que seguía en Portugal, a vivir a su lado, pero no lo consiguió, por lo que las relaciones entre madre e hija no eran buenas, ya que María nunca le perdonó a Leonor que la dejara abandonada en Portugal. Tras la paz de Cambrai, pronto le continuó una reanudación de las hostilidades entre Carlos y Francisco, que culminaron en el fracaso de la invasión de Provenza en el año 1536. En el año 1537, el Papa Paulo III trató de reconciliar a su hermano con Francisco I, lo cual no consiguió, pero Carlos V se presentaría en Niza y a su regreso, al pasar con su flota a la vista de la costa francesa, recibiría un mensaje de Francisco I que lo invitaba a ser su huésped, y Carlos V aceptó, con el resultado del acuerdo no de una paz perpetua entre ambos, pero sí de una tregua. Durante las negociaciones, Leonor aprovecharía la oportunidad para ver a su hermano, que se alojaba en Villefranche, a donde viajó en barco y sufrió un accidente al venirse abajo el puente de madera por el que caminaba, arrojándola al mar, lo que ocurrió a poca profundidad, por lo que el incidente no pasó de un chapuzón. En 1539, Carlos, de camino a Gante, atraviesa Francia, invitado por Francisco, y por todos los lugares que pasó, fue recibido con cordialidad, como si no hubiese pasado nada entre los dos pueblos, y Leonor figuró en lugar destacado en los festejos realizados en su honor. Durante la visita se evitó hablar de política, pero se esperaba que tras esta surgieran conversaciones acerca del futuro de Milán. Sin embargo, a su regreso a Bruselas, Carlos V otorgó la investidura del ducado a su hijo Felipe, lo que traería como consecuencia nuevos enfrentamientos que dieron paso a un nuevo tratado de paz firmado en Crepy, Francia, el 18 de septiembre de 1544. Leonor se regocijó y celebró el acuerdo visitando a su hermano y a su hermana en Bruselas. Y 2 años más tarde, el 31 de marzo del año 1547, el rey Francisco murió, y en su lecho de muerte se dice que pidió a su hijo y heredero Enrique que protegiera a Leonor, sabiendo que la había tratado bastante mal. Pero el nuevo rey no hizo nada por obedecer ese mandato. A su ascensión al trono le sucedió una revolución en el palacio que destronó de manera eficaz a Leonor, y Enrique incluso confiscó su dote. Su destino podría haber sido otro si hubiera concebido un heredero al trono. A Leonor ni siquiera se le permitió despedirse formalmente de Enrique II, cuando se marchó definitivamente hacia los Países Bajos en noviembre de 1548, y ni siquiera se le asignó escolta. Viajó con pocos acompañantes y tuvo que sufrir la humillación de que registraran su equipaje. Llegaría a Bruselas el 5 de diciembre del año 1548, donde permanecería en la corte junto a su hermano Carlos durante los 8 años siguientes, asistiendo a las ceremonias, incluida la investidura del futuro Felipe II, su sobrino, pero no asistiría a la abdicación de su hermano Carlos V en Bruselas. Su hermana María de Hungría escribiría a Carlos contándole que Leonor deseaba reunirse con ella en España y que solo la retenía en Bruselas el afecto que le tenía. Entonces, el 15 de septiembre del año 1556, Carlos partió en barco de los Países Bajos hacia España, acompañado de sus 2 hermanas, Leonor y María. Ya había abdicado a favor de su hijo y se instaló en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde recibía la visita frecuente de sus hermanas. Leonor
después de largos años de lucha por reunirse con su hija, consigue que el rey Juan III de Portugal autorice a María a viajar a España, donde se encuentra con su madre, en Badajoz. María seguía soltera y Leonor trataría de convencerla de que se quedara a su lado en España, pero María casi no conocía a su madre y rehusó abandonar la corte portuguesa donde había crecido y había vivido durante toda su vida. Se asegura que esto provocó la muerte de Leonor, ya que sufrió un ataque de asma en Talavera la Real cuando volvía de Badajoz y murió el 13 de febrero del año 1558 y fue enterrada según su voluntad sin mediar ceremonia alguna en la concatedral de Mérida, y solo años después su sobrino Felipe II hizo trasladar sus restos al Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial de Madrid. Y esta es la historia de la primogénita de la reina Juana I de Castilla, que fue tan infortunada como su madre y fue utilizada como una ficha más durante toda su vida en el tablero del juego político de su hermano, el emperador Carlos V. Si les ha gustado la historia, no olviden regalarnos su like. Gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que comentan y a los que comparten para llegar a más personas. Y si aún no se ha suscrito, hágalo. En nuestro canal encontrará más historias como esta. Espero que nos encontremos en nuevos videos para, como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.